Muy buenas a todos, a todas. Parece que ya estamos en directo. Parece que sí. Hoy estamos con nuestra pizarra. La vamos a utilizar para el trabajo de hoy. Os agradezco, bueno, pues el estar aquí, participar del encuentro y veamos qué tal se nos da hoy. ¿Ya? Hay, bueno, pues mucho vinculado a los trigramas, mucho vinculado a los elementos y bueno, pues el día de hoy con la pizarra vamos a ver algo que une a estos trigramas con estos elementos. Vamos a verlos, bueno, pues juntos en interacción, hablar y dejar un poco de información vinculados a cada uno de ellos y así ir, bueno, pues avanzando eh, bueno, en esta mirada que tal vez no es a lo mejor la más conocida o la más habitual, pero que bien bonita y para otro tipo de trabajos bien interesante y bien profunda, ¿no? Así que bueno, en anteriores encuentros habíamos estado conversando sobre el trazo, el yin yang, habíamos estado conversando sobre los bigramas, eh, habíamos ido, bueno, pues viendo características o atributos de esos bigramas, de esos trazos del yin y del yang. Y habíamos llegado a los trigramas. Habíamos visto un ejemplo de, bueno, pues de ese trigrama viento, cómo está asociado, bueno, pues a imágenes, a situaciones, eh, propiamente a cosas, pero propiamente también a experiencias. Y como habíamos dicho bueno, pues en anterioridad, este I Ching, desde esta mirada del Fanxi, pues se convierte en un código que logra decodificar eso que llamamos realidad y que también nos va a permitir codificar eso que llamamos realidad. Sabemos que, bueno, pues para esta tradición, para esta mirada de este pensamiento chino, la realidad, vamos a decir que se entiende en términos de energía, ¿no? El cuerpo al ser humano se le entiende en términos de energía y la interacción entre el mundo interno y el mundo externo se entiende en términos de energía. Si hay un contexto, vamos a decir, como psicológico, si hay un contexto emocional, pero ambos, vamos a decir que, bueno, pues es la forma que adquiere esa estructura energética. El cuerpo propiamente, bueno, pues adquiere una forma, nuestro actuar, bueno, pues a la hora de interactuar con ese otro, la manera en la que nos comportamos, nuestro humor, nuestro carácter, esos rasgos que escuelas de psicología describen como personalidad, pues está sujeta a esa estructura energética según esta mirada, ¿ya? Entonces, este I Ching, este código, vamos a decir binario, pues muestra bueno, pues en su formulación cómo esta energía se puede organizar, cómo esta energía interactúa, cómo esta energía se mueve, cómo esta energía se organiza, se equilibra o se armoniza. Entonces, bueno, pues como digo, sí, es un código
que nos puede, bueno, pues en términos de conciencia, nos puede abstraer de una mirada, vamos a decir, humana, puesto que la energía en su, bueno, pues en esa dimensión abstracta, pues va más allá del humano y el código nos va a permitir hacer ese viaje de esa conciencia más allá de una percepción sensorial atribuida, bueno, pues a esta condición humana. Entonces, cuando nos acercamos a los trigramas, pues vamos a ver, bueno, pues en este caso, ocho variantes de cómo esa energía se puede organizar o cómo esa energía se puede, bueno, pues vamos a decir, equilibrar o acomodar. Cada uno de los trigramas va a estar asociado a, por ejemplo, eh, puntos cardinales, es decir, que lo vamos a dar un contexto de espacio, va a tener un contexto de tiempo, que van a estar asociados a horas del día o del año. Van a tener características, bueno, pues psicológicas, emocionales, van a tener características vinculadas a los sentidos, por consiguiente, bueno, pues colores o sabores diferentes, vamos a decir, como texturas, aromas. em, Cada uno de ellos, bueno, pues va a ser, va a ser la expresión de una eh, o de un sutil cambio de esa energía. La energía la vamos a ver circulando al interior del Tao o de ese gran útero, de esa hembra misteriosa. Y esa energía en función de ese cuadrante, esa energía en función de ese proceso que experimenta en su viaje, pues la vamos a ver con unas características eh, sutilmente diferentes. Lo veremos con más claridad cuando observemos el cielo anterior. Podremos ver ese viaje de esa luz que hace al interior de ese gran útero, de esa hembra misteriosa del Tao. Y luego veremos en el cielo posterior cómo esa energía o esa luz, ¿no?, que anda circulando, que anda moviéndose, bueno, pues adquiere una forma, vamos a decir, concreta, perceptible para nuestros sentidos, ya sean sensoriales o extrasensoriales. Entonces, los trigramas los vamos a entender en un contexto de cielo anterior, los vamos a entender en un contexto de cielo posterior. Vamos a decir que los atributos que pudiéramos darle, bueno, pues necesitamos observar en cuál de los dos cielos vamos a decir, se está manifestando, porque esto también luego nos va a ayudar, los que vayan al libro y accedan como a este tipo de información, vamos a decir como algo más académica, pues hay hexagramas que están descritos desde el cielo anterior y hay hexagramas que están descritos desde el cielo posterior. Y eso no significa que ese hexagrama en concreto pertenezca a un cielo o a otro, sino que el libro pues intenta mostrarnos la posibilidad de que un mismo hexagrama se puede observar con una connotación de cielo anterior y se puede observar con una connotación de cielo posterior. Entonces, bueno, pues esa energía, ese atributo que le podemos dar, en este caso, a esos trigramas, pues como digo, va a tener también no solamente sutilezas diferentes entre esos trigramas, sino que va a haber ciertas sutilezas de si ese trigrama lo vamos a observar en ese cielo anterior o en ese cielo posterior. Y evidentemente el mismo trigrama no va a tener las mismas características si está o si pertenece dentro del hexagrama a un plan superior o como trigrama superior o a un plan inferior como trigrama inferior. Es decir, que también esos atributos, esas características van a ser
distintas, dependiendo del lugar donde se va a colocar dentro del hexagrama, y evidentemente que también a la hora de relacionarse con un otro trigrama, pues esa interacción va a dar unas características que el mismo trigrama relacionándose con otro trigrama, pues evidentemente esa interacción va a cambiar, va a ser distinta, aunque digamos nuestro trigrama, vamos a decir, como el que estamos intentando observar, que todavía no hemos empezado yo, pero lo vamos a ir viendo. Claro, si yo veo un trigrama en relación a uno o en relación a otro, ese trigrama no cambia, pero la relación, por estar relacionándose con trigramas distintos, cambia. Por consiguiente, la característica energética de ese trigrama también va a cambiar, aunque el mismo no experimente ese cambio. Entonces, bueno, toda una relación, toda una interacción, una serie de leyes metafísicas que están detrás de, bueno, pues de este juego, de este baile que los trigramas hacen entre ellos para poder observar eso que llamamos hexagramas y desde esos hexagramas poder observar esto que llamamos realidad, ya sea interna o externa. Entonces, bueno, pues habíamos visto el otro día eh, esos trigramas asociados a ese aspecto masculino, a ese aspecto femenino, como cada uno de nosotros como individuos tenemos esa energía yang, esa energía yin, esa energía, vamos a decir, masculina, femenina, y esa energía tiene, bueno, pues un viaje, digamos, como de aumento, desde el aspecto más chiquito hacia su aspecto más desarrollado, pero también un viaje, bueno, pues de, vamos a decir, como de mengua, de disminución, donde ese aspecto más desarrollado va, por así decirlo, como hacia el aspecto, bueno, pues más chiquitito o podríamos decir incluso más infantil, ¿no? Es decir, que desde el niño o la niña hasta el padre o la madre, pues hay dos movimientos dependiendo de la dirección en la que esa energía esté circulando. Es decir, que habrá situaciones que veamos, ¿no?, que tiene una característica de aumento y habrá otras situaciones donde veamos una característica de disminución, ¿ya? O de pérdida, ¿ya? Y bueno, pues en sí mismo eso no está descrito por ninguno, vamos a decir, como de los trigramas, aunque como los trigramas están colocados dentro de esta secuencia, si pudiéramos ver en qué parte de ese proceso nos pudiéramos encontrar y pudiéramos, en relación a los elementos, ver en la dirección en la que se está moviendo esa energía. Porque a veces, bueno, pues cuando vamos a una mirada, vamos a decir como oracular, pues no logramos identificar si estamos llegando a esta situación, si estamos saliendo de esta situación, si realmente estamos dentro de esta situación. Queremos buscar ciertos cambios, pero claro, si no vemos en términos de secuencia cómo poder direccionar esa energía, pues a veces el cambio que buscamos, vamos a decir que es muy drástico y evidentemente de un solo salto no lo vamos a lograr. Necesitamos, bueno, por dentro de esos procesos, varias, vamos a decir, etapas. Entonces, con esta mirada de Lichín, pues sí vamos a poder como trazar, ¿no? Bueno, pues todo como una ruta, ¿no?, por la que poder transitar y como decía, bueno, pues no solamente lograr ciertos objetivos, ¿no?, sino a lo mejor poder identificar hacia dónde se está moviendo la energía para, en términos internos, vinculado a esto que llamamos de autoconocimiento, desarrollo personal, pues acomodar esa energía interna para que entre en resonancia, para que entre en armonía con esa situación externa y como describe el Tao Te Ching o en algunos lugares propiamente del I Ching, pues hacernos uno con la situación, es decir, vivir conectados, bueno, pues con el Tao o vivir en el Tao, donde no hay como un deseo propio o individual, sino que hay un fluir, ¿no?, como dentro de esa corriente del río, dentro de esa sucesión de sucesos que se suceden,
sucesivamente, entonces nos adaptamos a ese movimiento, ya sea que vaya en una dirección o en la otra, ya sea que se experimente desde un aspecto, vamos a decir, como masculino o desde un aspecto, vamos a decir, femenino. Entonces, un I Ching que busca principalmente la observación, porque está vinculado a ese taoísmo contemplativo, más que Sitchin, bueno, pues que ciertos modelos de pensamiento utilizan como para crear una realidad. Que evidentemente no es que no se pueda, obvio que sí, pero a la hora de crear mi realidad o a la hora de crear mi futuro, a la hora de conectarme yo como Dios creador de mi vida o de mi destino, pues inevitablemente mi destino está unido al destino de todos los que estamos aquí, incluidos otros animales, plantas, la propia, vamos a decir, como Tierra, como planeta, todo el orden celestial de astros. Entonces, cuando queremos construir un destino propio, que bien pudiera estar vinculado a un aspecto egoico, pues inevitablemente también, de forma consciente o inconsciente, estamos construyendo el destino de un otro, ¿no? Queremos una casa, queremos un coche, queremos un celular, pero evidentemente en todo ello están implicados los destinos de muchos otros y a veces no podemos determinar qué grado, entre comillas, de manipulación tengo sobre el destino de un otro cuando intento crear mi propio destino. En algunas tradiciones pudiéramos poner en duda si eso construye o no lo que se llama karma, o construye o no un juicio final donde, bueno, pues vamos a decir, uno no experimente una resolución de ese juicio en términos luminosos, puesto que ha asumido el destino de un otro en sus manos y ha utilizado cierto conocimiento o ciertas técnicas, prácticas o estados psíquicos para lograr, bueno, pues adquirir su futuro y ha llevado o ha arrastrado a un otro a un futuro que a lo mejor no era el que estaba soñando. Entonces este taoísmo contemplativo se sale de todos esos juegos, de todas esas maniobras y acepta que eso que llamamos Tao, esa hembra misteriosa, pues ya manifiesta en sí misma una realidad y de lo que se trata es como de adaptarnos o vivir en el Tao, en ese flujo ya de eventos, haciéndonos uno con ellos sin poner como resistencia a ese devenir, ¿de acuerdo? Que más que ser nosotros los que los construyamos, pues de venir como la luz viene y nos traspasa. Entonces, bueno, pues este taoísmo contemplativo se le llama contemplativo precisamente porque contempla ese devenir como viene y pasa, ¿no? Y constantemente, bueno, pues eso que llamamos destino eh, va en una dirección hacia nosotros y no nosotros hacia ello. ¿Ya? Entonces vamos a ver, bueno, por ciertas características de esos trigramas, vamos a ver ciertas características de esos elementos para luego en esos hexagramas poder identificar esas características, cómo se relaciona, cómo esa energía está acomodada para ver, como decía, bueno, pues en nuestro mundo interno, dónde nos vamos a colocar o de qué manera nos vamos a colocar para hacernos uno con esa situación que se está manifestando, podernos visualizar dentro de esa situación y cuál es nuestro rol o como dicen algunos, cuál es nuestro propósito de esa situación. Puesto que hay múltiples situaciones, múltiples lugares, múltiples, vamos a decir, como escenarios, pero también personajes que interpretan múltiples, vamos a decir, como historias o papeles. Y ese concepto del ser integral, pues habla de, bueno, pues aceptar que todo eso somos nosotros, comunidad, aceptar que todo eso somos como totalidad y, bueno, pues no buscar o no elegir colocarnos en uno o pasar por uno para evitar un otro, puesto que si se va a manifestar el hecho de que nosotros no pasemos por ahí hace que estemos empujando a un otro para que manifieste ese rol, ese papel
o ese escenario. Entonces, bueno, un trabajo para reflexionar en términos metafísicos y en lo concreto, el día de hoy, pues vamos a ver como los trigramas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nuestro primer trigrama que vamos a observar, pues es el cielo, que también se le considera como el padre, ¿de acuerdo? Que es una energía, bueno, pues ser tres trazos yan va a estar asociado a eso que llamamos como figura de poder, ¿no? Bueno, pues está lleno, está pleno. Eh, Veamos luego cómo esos tres trazos yan, qué connotación tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, si observamos a los animales, si nos vamos al mundo acuático, pues esa energía la pudiéramos ver por tamaño, por fortaleza, pues a lo mejor una ballena, eh, quizás pudiéramos verlo en otra época, pues dentro de los dinosaurios, pues cuál de ellos manifestaba, ¿no? Ese padre en términos energéticos, cuál era, ¿no? Que tenía esa gran fortaleza. Que esa fortaleza en términos arquetípicos la podemos observar, bueno, pues en una fortaleza física o luego podemos entrar a ver la fortaleza en relación a una flexibilidad. Entonces, mientras que hay una fortaleza que levanta pesos y tiene un cuerpo enorme, ¿no? Siendo, digamos, como el rey del Mister Olimpia, pues a lo mejor luego nos vamos, ¿no? A otro aspecto y hay otro que tiene un poder vinculado, por ejemplo, con la flexibilidad y andamos viendo a un yogi o andamos viendo a un místico de estos, ¿no? Bueno, pues maneja su cuerpo con una elasticidad, con una flexibilidad que un otro no llega, ¿no? A ese lugar. Entonces podemos observar quién está ocupando, ¿no? Ese máximo lugar de eso que vayamos a observar, ¿ya? Tenemos luego el lago, que habíamos visto el otro día que era como la hija pequeña. Y estos dos vamos a verlos como el elemento metal. Bueno, el lago es una energía, vamos a decir, como de contención. Sí tiene una entrada, una salida, pero hace como un movimiento de retención de ese flujo del agua, aunque no llega como a estancarla o a paralizar ese flujo, ¿no? Entonces es una energía, bueno, pues que contiene, que da como esa connotación de serenidad o de cierta tranquilidad. Bueno, también son unos límites, ¿no? Que todos pues, necesitamos, incluso el artista, pues sí, puede tener un lienzo en blanco, pero ese lienzo tiene unas dimensiones, ¿no? Y ahí, en esas dimensiones, en esa contención, es donde va a expresar toda su creatividad, ¿no? Si quitamos esas, digamos, como límites, ¿no? Si quitamos, bueno, pues esa forma concreta y queremos expresar la creatividad, pues a veces ese proceso no se despierta porque no sabemos por dónde empezar, no hay algo que contenga al propio proceso, ¿no? Entonces va a ser como un mundo, entre comillas, vamos a decir, conocido, ¿no? Porque sabemos que hay un perímetro, sabemos que hay, bueno, pues, como digo, unos límites que podemos reconocer, ¿de acuerdo? Curiosamente, pues el cielo tiene una connotación masculina, el lago tiene una connotación femenina y estamos viendo que la máxima realización del yang, bueno, pues se asocia en este elemento metal con la mínima expresión del yin. Y esos dos van juntos como elemento metal. Cuando vemos la relación de un padre con sus hijos, pues va a haber una relación más especial con esa hija chiquita que a lo mejor con ese hijo chiquito. Dentro de las hijas, pues no tiene por qué ser propiamente la de menor edad, pero sí va a haber como una connotación de, bueno, pues ese grado, entre comillas, más infantil que, bueno, pues ese padre puede identificar en una de sus hijas y genera un vínculo más especial que con el resto. Es decir, que hay una afinidad en términos energéticos entre ese padre y esta hija
pequeña, que luego eso se va a traducir en términos psicológicos, en términos emocionales y en términos de organización del clan, de la familia, ¿de acuerdo? Pero también en términos, lo podemos ver luego vinculado a una empresa, lo podemos ver vinculado a cualquier colectivo. Es decir, que si yo genero una relación de amistad o genero una relación laboral, pues estos dos van a generar una relación bastante, vamos a decir, como saludable a la hora de actuar en equipo, un trabajo en conjunto, ¿de acuerdo? Frente a que a lo mejor hay otras energías que a la hora de interactuar también pueden dar una connotación, digamos, como saludable o equilibrada, pero no va a ser tan estrecha esa relación, puesto que no forman parte de un mismo elemento, ¿ya? Entonces podemos tener atributos vinculados con características propias a cada uno de los trigramas, ¿de acuerdo? Pero ambos van a tener atributos compartidos en relación a su elemento. Entonces, si el metal, por ejemplo, en medicina china, pues está asociado, qué sé yo, con el respiratorio, bueno, pues cualquiera de los dos trigramas que apareciera en un hexagrama nos va a dar características de algo vinculado a ese aparato respiratorio o a ese proceso de respiración, algo vinculado con el oxígeno, con el aire, algo vinculado con la asfixia o con la angustia, es decir, que adquieren ambos, tanto el cielo como el lago, características del elemento metal. Y dentro de esas características generales del elemento metal, pudiéramos ir a ver características más particulares del elemento vinculado a cada uno de los trigramas. Entonces, si estamos observando ese aparato respiratorio, pues el cielo a lo mejor puede estar hablando por su tamaño de la piel, por ejemplo, ¿no? Y estamos viendo a lo mejor algo vinculado a una psoriasis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque hay un grado de irritación, hay un grado, eh, bueno, pues de una sensación como alérgica, de cierto rechazo de ese ambiente o de ese aire que uno está respirando, y lo podemos ver en la piel. Y el lago, pues a lo mejor ya no es tan grande y lo podemos ver pues en una connotación, por ejemplo, al interior del pulmón, en ese bronquio, en ese alveolo, y podemos ver esa misma irritación, pero ya no en esa psoriasis, sino a lo mejor en una tos, o a lo mejor en una sensación de ahogo, de que me falta aire y no logro respirar, y aparece, bueno, pues, qué sé yo, un cuadro que pudiera luego derivar a una crisis de pánico, bueno, o a una, eh, bueno, pues a una arritmia, es decir, estamos viendo esa misma situación, vamos a decir, como patológica que antes veíamos en la piel, porque el trigrama que se nos mostraba al interior del hexagrama era el cielo, pero si ese trigrama es el lago, pues a lo mejor ya no lo vemos en la piel, sino que lo vemos, bueno, pues en otro, ¿no? Vamos a decir como lugar del cuerpo que pudiera ser, como decía, como ese alveolo. Más allá de todo este tipo como de teoría, cuando luego fuéramos, ¿no?, a la práctica veríamos con más claridad todo esto, pero sí entender que cada trigrama tiene sus atributos propios y también cada trigrama tiene los atributos que le otorga el elemento al que pertenece, ¿ya? Entonces, en este caso, el cielo y el lago forman parte de ese elemento metal, ¿ya? Luego tenemos, bueno, si seguimos como esa secuencia del número, bueno, pues tenemos, en este caso es el fuego, que sería como la hija mediana, ¿de acuerdo? Que está vinculado al elemento propiamente fuego, ¿ya? Entonces vemos que tenemos este lago, que es la hija pequeña, está en relación al padre. En esa relación, bueno, pues ese lago, como es, como hablábamos, ¿no?, que una energía que contiene o que, bueno, pues da un contexto de retención, de acumulación, pues ese cielo, que son tres trazos yang que están emitiendo, son trazos activos, el lago podríamos decir que se llena, ¿no?, como de esa energía,
bien pudiéramos ver un proceso de maduración, de crecimiento, y ese lago se pudiera transformar en el fuego. Ya no es la hija pequeña, ya es la hija mediana, y ya vemos que esa hija mediana se separa del vínculo, en este caso con el padre, con esa energía del cielo, y vamos a decir que emprende un camino en solitario, ¿ya? Entonces, mientras el lago lo que busca es esa relación con el padre y posiblemente no le interesen otro tipo de energías, ¿de acuerdo? El fuego es un elemento que vamos a decir que va en solitario, que en sí mismo no solamente es un trigrama, sino que también es un elemento. Por consiguiente, las características que tenga como trigrama, él mismo va a manifestar las características que tiene como elemento. Mientras que en el anterior, el mismo elemento, bueno, pues esas características las podríamos ver en dos trigramas. En este caso, las características del elemento las vamos a ver en un solo trigrama. Entonces tenemos el fuego, esa hija mediana, y bueno, pues pudiéramos hablar como de esa belleza, pudiéramos hablar como de, bueno, pues esa admiración, ese reconocimiento, ¿no? De ese brillo, de esa luminosidad, todo este mundo, ¿no? Del marketing, del merchandising, que busca, por ejemplo, pues una luz, ¿no? En algo, vamos a decir, como exterior, no tanto interior. Aquí el trazo central del fuego es un trazo yin, entonces no es la misma luz que pudiéramos ver en el cielo, que son tres trazos yang, ¿no? Aquí hay una luz, entre comillas, vamos a entenderla como más superficial, ¿no? O más externa, ¿no? Entonces vemos que ese lago sale, sale bueno, pues con parte de esa luz que a lo mejor pudo absorber de esa relación con el cielo, con el Padre, y emprende un camino, vamos a decir, en solitario, ¿ya? Entonces esa fase que pudiéramos verla en la época del adolescente, que también lo vamos a ver, ¿no? Más adelante en este otro trigrama que le llamamos agua, que es el hijo mediano, que es el otro adolescente, en este caso del lado masculino, ¿ya? Entonces vamos a ver que esa época del adolescente pues emprende un viaje, vamos a decir como en solitario. Quizás el fuego busca el agua busca el fuego, pero no para quedarse, no para construir un propio elemento. Se pueden juntar un rato, dependiendo cómo interactúen, pues ahí van a aprender esa relación de sus elementos, ¿no? Si el fuego evapora al agua, si es el agua el que apaga el fuego. Y en toda esa interacción, pues van a encontrar, esos dos, van a encontrar la manera, poco a poco, ¿no? Aquí vamos a ver al trueno, que sería el hijo mayor, y aquí vamos a ver al viento, que es la hija mayor. Y estos dos son un elemento metal. Es decir, que ese fuego y ese agua que son adolescentes, salen a la vida, a conocer la vida, a interactuar posiblemente entre ellos, ¿no? Eh, Jóvenes de 17, 20, 21 años, 22, es decir, que interactúan, juegan, se conocen a ellos mismos, conocen al otro, conocen la manera, ¿no? En la que pueden eh, acercarse hasta tal punto que, bueno, pues no solamente se acercan y mantienen un equilibrio en esa cercanía, sino que pueden generar un aumento, generar una evolución, un crecimiento, cada uno en sí mismo. El fuego se transforma en ese viento, el agua se transforma en ese trueno, y ahora sí los dos pueden quedarse juntos en ese elemento metal. Entonces tenemos otra relación masculino-femenino que no es la misma, ¿no? Esta relación que vemos del metal, del masculino y el femenino, no es la misma que esta que estábamos viendo de otra relación masculino-femenino, donde el masculino era el más desarrollado y el femenino era el menos desarrollado. Aquí sí hay una relación, es decir, que ese elemento metal es una relación de desigualdad,
¿no? Cómo yo me relaciono con alguien que está por sobre o cómo yo me relaciono por alguien que está por abajo, ¿ya? Es una relación, ese elemento metal muestra una relación de desigualdad y este elemento, eh, perdón, aquí puse metal y esto no es metal, a ver, esto es ya, madera. Ahora sí. Este elemento madera, ¿no? Del trueno y del viento, pues sí es una relación de igualdad, ¿no? Hay una relación, vamos a decir, como horizontal, no tanto vertical, y sí podemos como mirarnos de igual a igual y desde ahí entablar, ¿no? Pues una relación muy diferente a la que construía este metal, ¿no? Y evidentemente, pues estos dos sí pueden como hacer algo en conjunto que pudiera dar una connotación de duración, o una continuidad, ¿no? a esa unión, ¿ya? De hecho, serán ellos, ¿no? Los que en su propio crecimiento, pues el hijo mayor se convierta en el padre, la hija mayor se convierta en la madre, eh, podrán unirse y crear, digamos, un nuevo árbol o una nueva familia, que bien puede ser un proyecto, que bien puede ser, en términos biológicos, un hijo, es decir, algo que entre los dos juntos puedan construir, ¿no? Aunque esa relación ya la veremos, ¿no? Pero sí poder ver que hay ese proceso de evolución, ¿no? Donde el cielo, bueno, pues como primer paso, que es el padre, ¿no? Antes de llegar allí ha tenido que pasar, bueno, pues por todo un desarrollo. Aquí vamos a ver a la montaña, ¿de acuerdo? Que es el hijo pequeño y por este otro lado vamos a ver a la tierra, que es la madre. Y ambos forman elemento tierra. Es decir, que en metal veíamos el padre con la hija pequeña, en la tierra como elemento vamos a ver a la madre con el hijo pequeño. Es como si el aspecto masculino más desarrollado le mostrara al femenino, ¿no? O pudiera darle como su mirada, su conocimiento, es decir, va a conocer a veces incluso a sí mismo a través de esa relación con el padre. Y en cambio, el hijo pequeño, ¿no? Pues ese proceso de maduración lo va a realizar desde la madre. Va a haber una relación pues más de ternura, de blandura, ¿no? Aquí hay una relación más estricta, más rigurosa, porque hay, ¿no? Si vemos los dos trigramas, pues 5 trazos son yang, ¿no? Mientras que aquí en esta otra relación de la Tierra, pues 5 trazos son yin. Entonces la energía modula, cambia, es otro tipo de interacción. Y evidentemente que como individuos necesitamos las dos. Es decir, que yo como individuo, ¿cuál ha sido la relación que desde mi hijo pequeño he tenido con esa energía que llamo madre? Y yo como hija pequeña, ¿cómo ha sido la relación que he tenido con el padre? Evidentemente, cuando esto no se hace en estas características que generan esta armonía, ¿no? De los 5 elementos que todos conocemos, ¿no? Si ponemos aquí al fuego, aquí ponemos a la tierra, aquí ponemos al metal, aquí ponemos al agua, y aquí ponemos a la madera. Pues claro, hay una relación, ¿no? Que se llama como de nutrición. O hay una relación, ¿no? Que también se llama como de control, o de dominio, o de apoyo, dependiendo cómo sean las situaciones, ¿no? Entonces el caso es que aquí hay un tipo de armonía, de equilibrio. Los movimientos luego también los podemos ver en su, digamos, en su movimiento, vamos a decir, como en su contraparte, ¿ya? Cómo se mueve, sería desde el fuego hacia la madera, ¿no? Cómo sería de la madera hacia el agua, en fin, que hay otros movimientos. Pero bueno, si aceptamos este diagrama como
una forma de equilibrio o de armonía, pues claro, si ahora yo como individuo, mi aspecto femenino lo desarrollo a través de una relación con el femenino, es decir, si junto a la hija pequeña con la madre, pues ese femenino, bueno, pues a lo mejor esos límites o a lo mejor esa contención o a lo mejor esa energía, pues no logro despertarla, conocerla, porque se empieza a diluir, ¿no? En todos esos trazos yin y no aparece, ¿no? Esa contención de la montaña, que bien pudiera ser otra energía de contención, pues no tiene las mismas características porque es algo como más estático, más inmóvil. Entonces, mientras que el lago uno lo mira y hay un movimiento, ¿no? Ahí están pasando cosas dentro del lago, en la montaña, es como pudiéramos decir que a lo mejor no está pasando gran cosa, no hay mucho movimiento, ¿ya? Mientras que el lago tiene dos trazos yan, pues la Tierra tiene un trazo yan y está por sobre. Es decir, que está como ese trazo yan, bueno, pues esa serenidad que podían encontrar en el lago adquiere otro grado de profundidad. Entonces aparece una calma, una pasividad, un relajo que tiene una pesadez que el lago a lo mejor no aporta, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver características de cada uno de ellos como trigramas y vamos a ver esa relación que tienen con los elementos. ¿Y qué va a ocurrir si yo saco esta relación y empiezo a juntar estos trigramas con otros trigramas que forman parte de otro, eh, digamos, como elemento, ¿ya? Entonces, bueno, por ejemplo, si... Vamos a ver si podemos hacer así. Ya. Si vemos el cielo que estábamos hablando antes, ¿no? Y yo lo quiero ver con otro aspecto masculino, pero no tan desarrollado, y lo relaciono con el agua, ya yo puedo ver el cielo, en este caso arriba, y puedo ver el agua abajo, o también pudiera ver el cielo, en este caso abajo, y el agua arriba. Claro, la connotación de los hexagramas es distinta porque están colocados en lugares diferentes, por consiguiente la relación alguna diferencia va a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, en este hexagrama del agua sobre el cielo, pues bueno, pues se le da la connotación como de una situación que sí o sí va a llegar, va a ocurrir, porque se dice que el agua, como trigrama, su movimiento es descendente y el cielo, como trigrama, su movimiento es ascendente. Ahora bien, vemos que el metal, como tal, nutre al agua. Entonces hay otra relación que en el libro por lo general no se muestra, ¿no? Que es la relación de esos trigramas como elementos. No la relación solamente del trigrama, sino cómo entre ellos dos, como elementos, se relacionan. Entonces tenemos un movimiento energético donde el agua, como trigrama, su energía es descendente, el cielo como trigrama, su energía es ascendente. Se dice que se van a juntar o se van a encontrar y lo único que hay que hacer es esperar porque ese encuentro está dado, ¿ya? Pero en ese encuentro vemos que hay una energía del cielo que nutre al agua. Si vemos que el agua como elemento, ¿no? Lo teníamos aquí, pues es un aspecto no maduro o en vías de maduración de ese trigrama cielo, pues podríamos decir que este cielo de aquí a la hora de nutrir está dándole como la oportunidad de, bueno, pues adentrarse en el mundo exterior. El trigrama superior está hablando de fuera, mientras que el trigrama inferior está hablando de dentro. El trigrama superior pues estará hablando, por ejemplo, de adelante o delante.
y el trigrama inferior estará hablando como detrás, ¿ya? Entonces, pudiéramos ver a esta energía del cielo posicionándose también abajo o detrás, como sosteniéndole desde dentro a este, ¿no? Que está recorriendo afuera, adelante, también arriba, ¿no? Es como si esta energía lo estuviera sosteniendo, lo estuviera apoyando, lo estuviera impulsando. Si recordamos los bigramas, pues tiene esa connotación del líder donde, bueno, posiblemente le esté orientando en su viaje, en su conocer hacia el mundo de fuera, en su propio desarrollo. Eh, bueno, pudiéramos ver en una relación de esos dos, pero también pudiéramos ver como situación, ¿no? Pues a ese que es adolescente y que en su mundo interior ya tiene esa energía del padre, pero todavía no sale, ¿no? Está saliendo, ¿no? Entonces veremos cómo ese adolescente se va a ir hacia adentro en ese proceso de crecimiento o de maduración y esa energía que llamamos del padre va a ir emergiendo, ¿no? Entonces pudiéramos ver esa relación en un contexto, vamos a decir, como constructivo, ¿ya? Constructivo porque el que tiene todo el poder está dentro, está por detrás, como impulsándolo, ¿ya? Está como por abajo, permitiendo que el otro se sostenga, ¿no? Para seguir avanzando. Pero si esta relación la vemos en el trigrama, o sea, en el hexagrama de arriba, vemos que el cielo sigue como elemento nutriendo al agua. Esa relación no va a cambiar, pero mientras que aquí la vemos en una dirección ascendente, aquí la vemos en una dirección descendente, la connotación de los puestos no va a cambiar, es decir, el de arriba va a seguir siendo arriba, adelante, afuera, eso no va a cambiar y las características de cada uno sí empiezan como a dibujarse de forma diferente porque ya no están colocados en el mismo lugar del hexagrama. El agua va a ir hacia abajo como trigrama y el cielo va a ir hacia arriba como trigrama. Entonces, donde estos se van a encontrar, ¿no? Y van a poder tener, bueno, pues un encuentro, vamos a decir, como saludable, pues aquí no, aquí hay un, vamos a decir, como un desencuentro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si esta figura de poder se pone por sobre, ¿no? Y ejerce su poder, pues claro, el otro no va a tener la posibilidad de aprender o de alcanzar o de lograr, porque cada vez, en términos energéticos, cada uno de ellos, por tener su propia naturaleza, la distancia va a ser mayor. Es decir, que aquí es como si este que está arriba, pues, bueno, pues tuviera como un intento de ser él como uno y que no haya otro, ¿de acuerdo? Entonces ya no vemos una actitud como veíamos antes, ¿no? Bueno, pues de ese que influía en este otro para animarlo, para entusiasmarlo, para apoyarlo, sino que aquí vemos pues una actitud más de dominio, ¿de acuerdo? Porque sigue habiendo esta relación, entonces, ¿cómo lo está nutriendo? Si lo nutre con una característica yang o le nutre con una característica yin. Entonces puede ser que este, por estar sobre, esté como incluso haciendo el ejercicio de pisarlo, de pasarlo por encima, de disminuirlo. Es decir, que puede tener una connotación, ¿de acuerdo? Como desbalanceada y en esa relación, pues el I Ching describe que hay como un conflicto, que hay como un juicio, ¿no? Y a veces, bueno, pues no nos damos cuenta de este tipo de relaciones, ¿de acuerdo? Y entramos en este tipo de conflictos, entramos en este tipo, bueno, pues de juicios, que no solamente es un juicio en términos terrenales, también va a ser un juicio en términos espirituales. Si vemos en el metal la relación, según la medicina, de lo que hablábamos del respiratorio, pues en el agua, pues vamos a ver, por ejemplo, los huesos o vamos a ver, por ejemplo, los riñones que estarían vinculados con el pasado o estarían vinculados con los ancestros. Entonces, mientras que aquí tenemos una situación, ¿no? Donde el agua está arriba, esos ancestros, esa energía del linaje, ¿no? De todos los que estuvieron antes, están en el cielo, ¿de acuerdo? Y están generando un acto,
¿no? Como de ayuda, porque vienen, ¿no? Como al encuentro de todo mi poder. Sí, pues yo desde aquí, ¿no? Ejerzo esa energía y también, bueno, pues los honro, los venero, es decir, los tengo colocados en ese lugar, digamos, energético, vinculado a ese invisible, ¿ya? Aquí será fuera, pero también vamos a ver que esto es una connotación celeste y esto es una connotación terrestre. Entonces, claro, cómo me relacione yo con esos antepasados, cómo de cercana sea esa relación, cómo yo los vea, cómo yo sea capaz de agradecerle, bueno, pues esos ancestros también van a poder ejercer una influencia sobre mí. De lo contrario, pues a veces eso no está ahí y también uno anda, entre comillas, ¿no? Como teniendo que resolver ese tipo de conflictos, ese tipo de relaciones, ese tipo de desencuentros que se ha ido tejiendo, no solamente en mi experiencia como individuo, sino también en la experiencia de mis ancestros. Entonces, vemos que las situaciones, aun siendo los mismos trigramas, no van a ser iguales, puesto que ocupan lugares distintos dentro del hexagrama, ¿ya? Y evidentemente las situaciones, las características van a ser muy particulares para cada uno de ellos. Vamos a ver atributos del propio trigrama y vamos a ver atributos del elemento al que pertenece. Entonces aquí estamos viendo esa relación del respiratorio con lo que estábamos hablando de los huesos o de los riñones, si es un individuo o si estamos hablando, en este caso, como del clan o de una comunidad. Bueno, pues yo puedo ir, ¿no? Como con esa confianza, porque sé que el que tengo atrás me está apoyando, me está animando, me está ayudando, tengo una energía constructiva, ¿de acuerdo? Pero claro, si yo detecto que delante, es decir, que lo que veo es esa luz, ¿no? En apariencia de este trigrama cielo en la parte de arriba, pero yo detecto que al interior tiene una doble intención o tiene como algo vinculado a ese misterio bueno, pues no solamente son los ancestros, no sabemos qué pasa en todo ese mundo, sino que también no sé qué pasa en el mundo interno de esa persona. Entonces hay veces que alguien se puede mostrar como un cierto grado de luminosidad y al interior tiene, bueno, pues esa connotación del agua, de turbio, esa connotación, como digo, de doble interés, de doble intención, donde hay, bueno, pues intereses que no se están mostrando, ¿no? Entonces podemos llegar como a un tipo de acuerdo, pero realmente es como una especie de estrategia, ¿no? Para lograr otra cosa que no es la que abiertamente se está contando, ¿no? Si por el contrario el agua, ¿no? Que es, podríamos decir en términos psicológicos, ¿no? Que también es la psique, bueno, pues es lo que primero muestro, pues si es esa parte oscura la que estoy mostrando, porque hay una confianza, ¿no? De todo ese aspecto luminoso que hay al interior, pues aunque yo vea esa connotación oscura a simple vista, puedo lograr identificar esa luz que hay al interior. En cambio, el otro, por el contrario, muestra esa luz y está intentando ocultar esa oscuridad. Es decir, que mientras que a uno lo puedo conocer de un primer vistazo porque hay un grado de sinceridad o de transparencia, el otro pues no da esa connotación y uno anda con cierto grado de desconfianza al interior porque algo intuye, algo presiente, que es una energía que a simple vista no se ve, pero que uno identifica que anda en el ambiente, ¿no? Pero hay un intento como de ocultarla, ¿no? Entonces se intenta como mantener ahí, ¿no? Detrás o debajo o dentro, ¿no? De toda esa luminosidad. Entonces, como vemos, pues sí, hay como atributos por cada uno de los trigramas, atributos por cada uno de los elementos, y en función de cómo se vayan, bueno, pues juntando o combinando van a ir dando ciertas características. Y de esta manera podemos
sin necesidad del libro, sin necesidad del texto, ver esa relación entre esos trigramas y poder observar esa realidad, ¿no? De esta idea de la contemplación, sin tener ninguna intención como pregunta propiamente para poder observar, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues que el I Ching se convierta en un espejo que me muestre, ¿no? Bueno, pues este tipo de relaciones, este tipo de movimientos en relación a la energía. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no?, que hay otro trigrama que lo podemos ver con cierto grado de claridad, ¿no? Que pues aquí hay un fuego, ¿no? Lo voy a pintar aquí afuera, ¿no? Y aquí también hay un fuego, ¿de acuerdo? Pero ese trigrama, mientras que a uno tiende hacia arriba, el otro tiende hacia abajo, entonces la connotación del fuego en su aspecto superior o en su aspecto inferior, pues también tiene matices diferentes. Entonces, mientras que aquí hay un grado, por ejemplo, de amistad o de amor, que bien pudiera ser una relación de maestro-discípulo, que bien pudiera ser de esa relación, ¿no?, de un mentor frente a alguien que está aprendiendo, que está adentrándose, bueno, pues en cualquier tipo de disciplina. Eh, Aquí ese fuego, eh, bueno, pues empieza como a bajarse, entonces es un fuego vinculado como a una pasión más mundana, ya no es un fuego elevado donde eleve a ese espíritu, eleve a esa conciencia o busque, ¿no?, como ese, bueno, esa claridad o esa verdad en términos, si queremos entenderlo como divinos. Aquí ese fuego tiende, ¿no?, como a verse dentro de esa estructura inferior. Entonces estamos hablando de ciertas pasiones, ¿no?, o de ciertos deseos. Entonces es como que, claro, empieza la energía a adquirir ciertos matices que cuando luego vamos al texto, pues desde esta mirada vamos a entender por qué se describe cierta situación o por qué se describen a ciertos personajes con ciertas características, y esas características están sujetas a este tipo, ¿no?, de interacción, a este tipo, bueno, pues de constructo energético. Entonces, ¿qué ocurre? Pues acá vemos, ¿no? Vemos que hay bueno, pues como digo, a lo mejor un dejarse llevar por una pasión, por algo más, si queremos entenderlo, irracional, ¿no? Porque el aspecto lógico racional tendería a marcharse y predominaría, bueno, pues esa, bueno, pues ya no solamente una actitud que veíamos como egoica de yo por solo sobre los demás, sino que además está siendo impulsada, ¿no? Porque el fuego tendría una dominancia sobre el metal, entonces está siendo impulsada o dominada por algo, bueno, pues muy animal, pero con esa connotación que le da el egoísmo, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, esa relación que hablamos de esa segunda intención y, y es una característica energética que conlleva a ese conflicto o conlleva a una situación donde hay que ejercer un acto, como se dice, como de justicia, porque esos, con esa construcción, si no aparece un elemento externo que evalúe la situación y la intente ordenar, por sí mismos no van a lograr tener como, bueno, pues una connotación, vamos a decir, como constructiva, ¿ya? Entonces, bueno, pues curiosamente, eh, si observamos el libro y vamos del hexagrama 1, 2, 3, 4, 5, bueno, pues hay un movimiento, ¿no?, donde después de superar esa, bueno, como necedad juvenil, aparece como esa espera, ¿no? Decir, bueno, ya como adolescente aprendí que hay muchas cosas que todavía no sé, creía que había sabido de qué iba todo esto, porque tenía esa relación con un superior, y como crecí me dio la sensación de que ya había adquirido, ¿no?, el mismo lugar en el que estaba ese. Luego me di cuenta de que no me la sabía tanto, entonces aparece esa espera, ¿no? Y después de esa espera pues aparece ese juicio, es decir, bueno, todo lo que has hecho desde esa impulsividad, desde esa irracionalidad, desde esa creencia por una sobreestimación o por una sobre
digamos, como valoración de uno mismo, creyendo que ya era un cielo, ya era una tierra y no estamos ahí, pues necesitamos ordenar, ¿no? Toda esa energía, sacar, bueno, pues eso que genera como ese conflicto, ese que genera como esas luchas de poder, ¿ya? Esas dobles intenciones, poder clarificar, no hacia una mirada terrenal, sino hacia una mirada, vamos a decir, como celestial. Entonces hay otro periodo, ¿no?, de nuestro camino, de nuestro desarrollo, donde necesitamos pasar por ese juicio, que a veces, bueno, como decía al principio, pues hay culturas que lo plantean como al final de la experiencia humana y otras culturas que lo plantean al finalizar el día. Ahí cada uno se va a manejar con esa energía, pero vemos, ¿no?, cómo ambos trigramos y ambos elementos pues construyen situaciones diferentes en función de cómo se coloquen, ¿no?, al interior del hexagrama. Así es que bueno, una, digamos, como pincelada de esa relación de los trigramas, de esa relación de los elementos, que podremos ir profundizando bueno, pues en futuros encuentros, ¿ya? Así es que por hoy vamos a dejarlo ahí y otro día, bueno, pues seguimos con todo este desarrollo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos otro día. Saludos a todos.